en esta cosa muy particular que explica Donaide, por ejemplo, cuando dice que tenemos entrar, digamos, al ciberespacio a través de nuestros teléfonos, móviles o computadoras, y lo dijo hace 20 años, nos lleva a esa percepción de que es posible trascender nuestro cuerpo, llevándolo a cualquier sitio del planeta, de manera ubicua, inmaterial, multiplicada en diversas identidades. Y también, en cuanto a que todo este relato que se hace con técnicas gráficas, colores brillantes, efectos, da al mundo virtual una forma, una teatralidad, una hiperrealidad, ¿no? Como que trasciende una cuestión que es como que la realidad ya no es suficiente, mucho más ahora, ¿no? Que estamos sentados en nuestros escritorios, encerrados. Y después también pensaba, ¿no? En David Le Breton, en Adiós al cuerpo, que analiza el imaginario del cuerpo como un cuerpo que sí, que es insuficiente, imperfecto, que nos hace perder el tiempo y que pareciera que la tecnología nos podrá liberar de la muerte, nos dará una juventud eterna, una eternidad, digamos, en el paraíso. Y bueno, y aparece esta exigencia de transformar el cuerpo, ¿no? Como si no bastara, digamos, con el que tenemos. Me hizo reflexionar un montón de cosas por el estilo. No sé si. Bueno, Silvia, ya estaríamos. Perfecto. ¿Quieres cerrar algo más? No, la verdad que no, que, bueno, si quieren, después miren. Una cosa que sí perdí, por ahí perdí un poco, se perdió porque yo utilicé mi propio, no armé una parte, un Instagram, sino que quería usar justamente la gente que me seguía y la que yo seguía. Entonces, bueno, ya quedó como perdido en 2 años atrás de feeds. Pero bueno, si quieren verlo, igual está. Bueno, gracias. Gracias, Silvia. Y gracias al grupo de la pregunta de Silvia. Bien, vamos con Carolina Rubio. Bueno, nosotros teníamos acá que preguntarle a Caro Ruiz sobre su ensayo La virtualidad cambiará nuestra corporalidad e identidad. En el ensayo analizan la performance, los gestos sobreviven a la virtualidad, y en esta performance en este ensayo abordan diferentes temáticas: la disposición de los cuerpos frente a las pantallas, la gestualidad, la exposición de la intimidad. Bueno, y la pregunta a partir del ensayo, nosotros partimos para la pregunta, o para las preguntas, con el grupo, de la idea de cuerpo de Le Breton como vehículo del símbolo. Y lo que pensábamos, la pregunta sería cómo este concepto, a partir de la lectura del ensayo, no solo cobra un nuevo sentido, sino cómo se recupera algo perdido, por ahí abandonado, desgastado o incluso oculto, que en este nuevo contexto de aislamiento que analizan la gestualidad cobra relevancia, ¿no? Y por otro lado, cómo los dispositivos propician este hecho. Y en una tercera pregunta que viene como vinculada con esto es si esto te parece, Caro, que es algo que atraviesa todos los cuerpos por igual o existe algún privilegio. Buenísimo, gracias. Bueno, comparto pantalla para hacer como un breve resumen de ¿ahí se ve? Sí. Bien. Bueno, yo retomando esto de las diferentes temáticas que aborde, esto como para hacer un pantallazo para que se entienda qué es lo que trabajamos. Esto es, bueno, la disposición de los cuerpos frente a las pantallas, ¿no? Observar que están todos los cuerpos fragmentados y que normalizamos esta subutilización del cuerpo, también tomando los conceptos de Le Breton, ¿no? Donde actualmente lo que más se utiliza es la vista, el hablar y el oír. Entonces, bueno,
a raíz de eso fue muy gracioso que encontramos esta disposición de los 3 monitos que ayudaba a eso. Y también nos pusimos a analizar esto, bueno, de la migración del cuerpo performático al contexto mediatizado, este vínculo que entablan los cuerpos, a pesar de estar en la virtualidad, desterritorializados. De hecho, hoy estamos todos desterritorializados, cada uno está en lugares distintos, y sin embargo estamos aquí. Y luego algo importante que encontramos fue esto del vínculo a través de la interfaz, ¿no? O sea, de realmente utilizar la interfaz como dentro de la obra, que sea parte de la obra, que es una parte fundante, digamos, no puede existir la obra sin esta interfaz. Y acá es donde, bueno, empezamos a pensar en esta territorialidad también trastocada, donde la intimidad se ve invadida, ¿no? La territorialidad propia se ve invadida en 2 sentidos, yo lo pensaba: la territorialidad del performer, que al buscar los primeros planos tal vez tiene una invasión visual sobre su propio cuerpo, la textura de la piel, cosas que por ahí de otra manera no se ve, y a la vez del que está observando, ¿no? El que tiene como un primer plano acercándose, y eso genera una invasión de este espacio, de esta territorialidad. Y ahí es donde nos propusimos esto de entrar con la comunicación corporal virtual, no verbal, donde, bueno, la coreografía de los gestos era estetizada, tomada, bueno, de Pina Bausch, digamos, como inspiración. Y después acá empezaron las preguntas, ¿no? Bueno, si estos gestos cobran mayor importancia en esta comunicación virtual. Acá entra un poco la respuesta de lo que me preguntaban. Los gestos, porque ellos por ahí, ustedes preguntan como algo perdido, algo desgastado, y yo pienso en que por ahí esos gestos que se retoman en las plataformas, más que haber estado perdidos por ahí, cuando uno habla en un espacio común, los gestos son como algo que apoyan el habla, como algo que acompañan el habla, pero no está el foco puesto ahí, el foco está puesto en la comunicación verbal. Y acá es como que pasan a un primer plano, ¿no? O sea, como que estos gestos pasan a un primer plano, se hace foco en ellos, y hasta tal vez son más efectivos para la comunicación, ¿no? Acá es donde tomábamos esto de que cuando uno se hace los gestos de no escucho, o el ok, o sea, hay algo de la gestualidad que empieza a cobrar mayor importancia y hasta ser más efectivo en la comunicación. Y después, en relación a la pregunta justamente de cuánto influye la plataforma, totalmente influye, ¿no? O sea, también yo comencé a pensar en esto de la superposición en la comunicación, ¿no? Que uno tiene una comunicación verbal, otra gestual y otra escrita, además, ¿no? A través del chat y todo, es como que hay una superposición de capas de comunicación en el mismo momento que están siendo afectadas. Para mí, claramente se está afectando o se está modificando la comunicación. Y a partir de ahí, bueno, aparecen estas preguntas de, bueno, si a raíz de que nunca somos los mismos frente a la cámara, si el vernos nos van a modificar nuestros gestos por esta posibilidad que tiene la plataforma de que mientras hablamos nos vemos. Yo me puse a pensar mucho sobre eso, y realmente cuánto uno va modificando, si se ve muy enojado, si, bueno, todos los gestos que uno sabe que va haciendo, cómo los va modificando, porque se autové. Y me parece que eso también genera cambios en la actitud, en el vínculo, en la comunicación. Entonces por eso surgen estas preguntas de si cambiará nuestra gestualidad individual la virtualidad, y si cambian estos gestos, si cambia nuestra corporalidad y nuestra identidad. Y a raíz de esta última pregunta que me hacían, de si hay algo
¿cómo era? Lo de, si era, claramente sí es un privilegio, o sea, yo creo que es un privilegio que no todos los cuerpos tienen. Primero, bueno, el principal, empezando por tener luz, por tener internet, por tener un dispositivo adecuado, por estar en un contexto en el que estas reuniones se realicen, porque no todos tienen ni actividades, ni trabajos, ni cosas por las cuales necesiten estar comunicados de esta manera, así que claramente hay un privilegio. Y bueno, yo sigo pensando en esto, en cómo va a trastocar nuestra comunicación todos estos dispositivos virtuales. No sé si está contestada la pregunta. Sí, sí. O sea, ahí los... Sí, buenísimo, gracias, Caro. Genial. Bueno, sí, para seguir pensando, qué sé yo, siguen apareciendo cosas. Y a raíz de esto, nota de color, que ayer me di cuenta que el WhatsApp también tiene esta posibilidad de acelerarse. Bueno, ya nada, seguir pensando en esto del acelere, del multitasking, algo también que me surgió hace poco es pensar esto, que en las comunicaciones de estas plataformas, nada, también se tensa mucho el estar presente exactamente haciendo esto solo, ¿no? Como que hay muchas posibilidades de bifurcar, de estar haciendo 5 cosas a la vez, de multitasking, mientras estoy acá, contesto un WhatsApp, y eso para mí también va a afectar claramente la comunicación. O sea, el estar cara a cara, comunicándose y hablando solo de una cosa, parece arcaico. Y bueno, me parece que nos tenemos que replantear qué comunicación queremos tener a pesar de estar en la virtualidad. Bueno, Gracias. gracias a vos, Caro, y al grupo de preguntas. Bueno, nosotros contextualizamos un poco las preguntas que surgieron de nuestras disertaciones. Aquí va, para que no pase mucho tiempo, lo leo. Dice así: en un contexto de pandemia en el que Argentina arroja indicadores sociales que dan como resultado un 42% de la población bajo la línea de pobreza, en el que se anuncia un decreto que establece como servicio público la telefonía móvil e internet y que no es cumplida por los multimedios oligopólicos, además haciendo uso de una plataforma cuya accesibilidad es acotada por la conectividad, por algoritmos de la red que controlan y manipulan con base en intereses y grupos etarios. Mateo, ¿considerás que realmente Center Live se configura en el espacio de lo público? ¿A quién está dirigida esta performance? ¿Qué se pone en riesgo en la performance? ¿La inutilidad de la acción en Instagram realmente desactiva, desacostumbra su dinámica o por el contrario aporta a la continuidad del zapping? Me parecen igualmente muy interesantes. Yo no voy a explayarme hablando de la perfo, voy a tratar de como atender a las preguntas, porque además son varias. Y realmente muy interesantes, porque son preguntas que igualmente mientras redactaba el trabajo escrito para ePerformance, aparecían, ¿no? Digo, como que desde qué mirada, por qué definir como público algo que, como dice Regina José Galindo, digo, cuando se lo pregunté me decía, es un espacio de privilegio, que es algo que a mí me parece absolutamente innegable, ¿no? Es contar con luz, como decía Carlos recién, contar con internet, disponer del tiempo, etcétera. Son un privilegio, efectivamente. Pero a mí me parece mucho más interesante hacerse la pregunta, digo, en cuanto me hice me di estas mismas respuestas, me di estas respuestas a mí mismo, aparecían preguntas que me parecían mucho más interesantes, que tenían que ver con el espacio físico analógico, ¿no? Es decir, efectivamente, los espacios virtuales son un espacio de privilegio, visto a la luz de la publicidad que uno le asigna, o que yo le asigno. En este trabajo podrían hacerse estas mismas preguntas respecto del espacio público físico, que de hecho en algún momento apareció esa pregunta.